El Papa Francisco ha muerto. La noticia ha sacudido al mundo entero. Pero detrás del luto hay algo mucho más profundo. Una profecía, un misterio, una advertencia que fue escrita hace siglos y que hoy parece cumplirse ante nuestros ojos. Desde hace generaciones, los lemas de San Malaquías han descrito con asombrosa precisión a cada papa. Y ahora, con la partida de Francisco, muchos se preguntan, ¿era él el último papa? ¿Es este el fin de una era o el comienzo del juicio final? Prepárate para descubrir una historia que une pasado, presente y futuro. Una historia de fe, de señales, de sombras y de esperanza. Porque si todo esto es cierto, entonces lo que viene no es solo historia, es profecía viva. Mientras algunos fieles lloraban al escuchar la noticia, otros rostros se tornaban lívidos, paralizados por un miedo ancestral. No era solo la muerte de un hombre, era el cumplimiento de algo mucho más grande. Algo que había sido susurrado en pasillos oscuros, sellado en archivos que no debían ver la luz. La muerte del Papa Francisco no era una simple partida. Era la confirmación de una antigua y temida profecía enterrada por siglos bajo las bóvedas del Vaticano. La profecía de San Malaquías. Hace casi 900 años, un monje irlandés de mirada profunda y espíritu fervoroso caminaba por las calles empedradas de Roma. Su nombre era Malaquías, y su destino estaba a punto de ser arrebatado por una visión que alteraría para siempre la historia de la Iglesia. No fue un sueño, no fue una alucinación, fue un destello del futuro, tan real como la piedra bajo sus pies. En un trance místico, Malaquías vio desfilar una larga cadena de papas, uno tras otro, cruzando los siglos hasta llegar a un punto final. Un abismo que marcaba el fin de los tiempos. Al despertar, escribió en secreto 112 frases en latín, cada una enigmática, cada una un código para identificar a cada futuro pontífice. La última no era una frase cualquiera, era una sentencia, un juicio. El último nombre, Pedro el Romano. Después de él, no habría más papas, solo caos y juicio. Hoy, ese último nombre ha sido tachado. Francisco, el actual pontífice, fue el Papa número 112 desde Celestino II, exactamente como lo profetizó Malaquías. Él fue el eslabón final de una cadena profética que comenzó hace 9 siglos, y esa cadena, hoy, se ha roto. Las 111 frases anteriores eran breves y simbólicas, y sin embargo, describieron con precisión asombrosa el escudo, el origen y hasta el destino de cada papa. Pero la número 112 era distinta. Su tono era ominoso, su mensaje devastador. Decía, en la última persecución de la Santa Iglesia Romana, se sentará Pedro el Romano, quien pastoreará a su rebaño en medio de muchas tribulaciones. Y cuando estas cosas hayan terminado, la ciudad de las 7 colinas será destruida y el juez terrible juzgará a su pueblo. Durante siglos, los eruditos intentaron descifrar esa frase. Se creía que el último papa llevaría literalmente el nombre de Pedro, nacido en Roma, un nombre que sería imposible de no identificar. Pero como todas las revelaciones antiguas, la profecía hablaba en símbolos. Y ahora, con los ojos del presente, todo encaja de forma perturbadora. Jorge Mario Bergoglio nació en Buenos Aires, sí, pero no era verdaderamente argentino. Su sangre, sus raíces, eran romanas. Sus padres emigraron desde el norte de Italia, huyendo del fascismo, buscando en América una nueva esperanza. Francisco era romano por linaje, por herencia, por espíritu. Y aunque su nombre no era Pedro, al ser elegido papa, miró al cardenal con ojos firmes y declaró, Francisco. No eligio un nombre imperial and doctrinal. Eligió al santo de los pobres, Francisco de Asís, aquel que abandonó todo por amor a los marginados. Pero hay algo que muchos ignoran. El verdadero nombre del santo era Giovanni di Pietro di Bernardone. Giovanni, hijo de Pedro. Así, en un juego de símbolos sagrados, Francisco se convirtió en Pedro el Romano,
justo como lo predijo Malaquías. El Papa número 112, el último, y aún queda una advertencia final, pastoreará en medio de muchas tribulaciones. El pontificado de Francisco fue tormentoso desde el inicio. No fue un tiempo de paz, sino de pruebas. Su vida ya estaba marcada por la tribulación desde joven, cuando una fiebre implacable le arrebató la respiración. El diagnóstico fue fulminante, una infección pulmonar severa, tan avanzada que obligó a extirparle parte del pulmón. Desde entonces, su cuerpo vivió con la señal de que su destino estaría envuelto en lucha, dolor y misterio. El pulmón derecho del joven Jorge Mario Bergoglio fue parcialmente extirpado. Era una cirugía de vida o muerte. Los médicos hicieron lo que pudieron, pero el postoperatorio fue una estación de cruz, dolor, fiebre, noches en vela y el eco de su propia respiración limitada como único consuelo. Sin embargo, allí, en esa fría habitación de hospital, entre tubos y batas blancas, tuvo su primer encuentro con la fragilidad, ese rostro de la muerte que no asusta, sino que revela. No pidió sanidad inmediata, no pidió consuelo. Oró por algo más profundo, propósito, y esa fue su verdadera transformación. Su juventud fue marcada por ese instante sagrado. Supo que su vida le pertenecía a Dios y que lo que venía no sería fácil, pero sería necesario. Tiempo después, aún con secuelas físicas, decidió entregarse por completo a Dios. Cuando fue elegido papa, su elección rompió con siglos de tradición. No era europeo, era jesuita y venía del fin del mundo. Pero más importante aún, era el último, el número 112, Pedro el Romano. Su pontificado no estuvo rodeado de gloria, sino de fuego. Escándalos de abuso sacudían la iglesia, y Francisco no los esquivó. No buscó culpables, pidió perdón, lloró con las víctimas, limpió lo que otros habían ocultado, y comenzó la tarea más difícil: desmantelar las redes de silencio, poder que asfixiaban a la iglesia desde adentro. Pero mientras intentaba sanar las heridas del pasado, nuevas batallas se levantaban desde dentro. Las grietas se hacían visibles. Cardenales conservadores lo acusaban de relativista. Algunos lo llamaron hereje. Se escribieron cartas públicas, hubo reuniones secretas, resistencia organizada. Pero él, sin levantar la voz, con rostro sereno y convicción firme, caminaba. No vino a complacer, sino server. Mientras lo criticaban, Francisco construyó una visión distinta. Una iglesia sinodal, horizontal, abierta, donde las voces de los olvidados, mujeres, migrantes, pobres, laicos, eran escuchadas por primera vez. El mundo también ardía. Guerras como la de Ucrania, el ascenso de la persecución a cristianos en Oriente, la crisis climática, la economía global inestable y una cultura cada vez más alejada de la fe. Y entonces llegó el momento que marcaría a una generación: la pandemia de COVID-19. Templos cerrados, plazas vacías, peregrinaciones suspendidas. Francisco, solo, bajo la lluvia, en una plaza de San Pedro desierta, se paró frente al Santísimo. El mundo lloraba, y él habló: no estamos solos. Esa noche, el último papa no solo lideró, sostuvo. Fue un eco vivo de la profecía. Pastoreará a su rebaño en medio de muchas tribulaciones. De la mitad de la luna, fue elegido el día de una media luna creciente, y su pontificado duró exactamente un ciclo lunar, 33 días. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero cuando se repiten los patrones, lo que parecía leyenda empieza a vestirse de realidad. A Benedicto XVI, el número 111, lo llamó Gloria Olivae, la gloria del olivo. Él eligió el nombre de Benedicto en honor a San Benito, fundador de la orden benedictina, también conocida como los olivetanos. Y luego llegó el número 112, el último,
aquel que no tiene un título latino, sino una sentencia profética, in persecutione extrema ecedebit. Durante la última persecución de la Santa Iglesia Romana reinará. Y termina con una frase que hiela el alma. Petrus Romanus apacentará a su rebaño entre muchas tribulaciones. Y cuando éstas terminen, la ciudad será destruida, y el juez terrible juzgará. ¿Era Francisco ese Pedro Romano? No era su nombre ni su nacionalidad, pero su elección fue diferente a cualquier otra. No vivía en Roma, pero eligió quedarse con el pueblo en lugar del palacio. No fue romano por sangre, pero fue romano por misión. El único papa que firmaba sus documentos desde Roma, sin otro título, fue un pontificado de tribulación, de escándalos, pandemias, guerras, divisiones internas, apostasías y persecuciones ideológicas. No fue un tiempo de gloria, sino de purificación. Y tal vez eso era lo que anunciaba la profecía. No un castigo final, sino un parto doloroso, una purga espiritual, una sacudida profunda para una iglesia que se había dormido entre muros de oro. Pero ahora, ¿qué sigue? Si el Papa que apacentaba en tribulación ya no está, ¿se cumplió ya todo? ¿O aún falta lo más fuerte? En Apocalipsis 17 se habla de la gran ciudad que se embriaga con la sangre de los santos. La mujer sentada sobre la bestia escarlata. Muchos han interpretado que esa ciudad es Roma, no como ciudad literal, sino como símbolo de poder corrompido, de religión prostituida por la ambición. Y justo ahí, en el corazón del Vaticano, donde debía habitar la luz, también entró la sombra. Tal vez la destrucción anunciada por Malaquías no sea un terremoto físico, sino una caída moral, un derrumbe de estructuras que ya no sostienen el Evangelio, sino sus propias agendas. Y si eso es así, entonces el juicio ya ha comenzado, no como fuego del cielo, sino como tamiz que separa el trigo de la cizaña. Ya no es un juicio sobre el mundo pagano, sino sobre los que dicen creer y no viven la fe. Es un llamado a despertar, a regresar al primer amor, a vivir el Evangelio con la radicalidad del Espíritu y no con el maquillaje de la religión vacía. Es tiempo de velar, de discernir, de vivir como si cada día fuera el último, porque tal vez lo es, porque después de Pedro el Romano ya no hay más nombres. Solo queda Dios, solo queda juicio. Desde la media luna de Juan Pablo I, que iluminó fugazmente la historia para apagarse 33 días después, hasta el sol incansable de Juan Pablo II, cuya vida comenzó y terminó bajo eclipses profetizados, todo parecía seguir un hilo invisible. Cada lema de San Malaquías dejó de ser simple poesía para convertirse en un mapa profético, señalando con precisión vidas, destinos y misterios que se fueron revelando uno tras otro. Benedicto XVI, la gloria del olivo, fue la última rama de paz antes de la tormenta, un pacificador teológico que pareció comprender que su tiempo cerraría un ciclo. Y así fue. El ciclo culminó con Francisco, el Papa número 112, el último guardián antes del juicio. Su muerte no solo cerró una lista, abrió una grieta, una sombra silenciosa que se extiende por el mundo, susurrando una pregunta que pocos quieren enfrentar. ¿Y ahora qué? Si Francisco fue el último papa, ¿qué hay más allá del final? ¿Habrá un nuevo líder legítimo o el trono de Pedro se convertirá en la silla de un impostor? Para muchos, la respuesta ya no es un misterio. El próximo no será pastor, sino un lobo vestido de cordero. Los estudiosos de la profecía apuntan hacia lo inevitable. El surgimiento del falso profeta descrito en Apocalipsis 13, un líder con apariencia de piedad pero palabras de dragón. Un hombre que no vendrá a sanar, sino a engañar. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Apocalipsis 1 y 11. Las advertencias bíblicas resuenan más claras que nunca. Pablo,
En su carta a los tesalonicenses, habló de la gran apostasía y del hombre de pecado que se manifestaría antes del fin. 2 Tesalonicenses 2. Jesús mismo, en Mateo 24, nos advirtió de guerras, hambres, pestes y terremotos, el principio de dolores. Hoy, basta con mirar alrededor para ver cómo esas señales han dejado de ser distantes y se han convertido en nuestra realidad. Pandemias globales, desastres naturales, naciones al borde de la guerra, una fe tibia que se desvanece bajo una cultura que abraza la oscuridad. No son coincidencias, es la secuencia de un tiempo anunciado. Y sin embargo, incluso ahora, en medio de la oscuridad, hay luz. La muerte de Francisco puede marcar el fin de una era, pero no el fin de la fe, porque la fe verdadera no muere con los hombres. Trasciende, resiste y se fortalece en las pruebas. Este no es un llamado al miedo, sino al despertar, a dejar la tibieza, a volver los ojos hacia Dios con urgencia, con humildad, con sinceridad, a velar, porque no sabemos el día ni la hora. Mateo 25:13. Francisco no dejó un palacio ni estructuras monumentales. Dejó algo mucho más poderoso e indestructible, un legado. Fue el Papa que rompió protocolos y abrió puertas, que bajó del balcón papal para caminar al nivel del pueblo, que prefirió la coherencia al aplauso y la verdad al silencio. Nos recordó que el rostro de Dios se encuentra en quien sufre, que la misericordia no es debilidad, sino el rostro más fuerte del amor. Reformó la Iglesia no solo con decretos, sino con la cultura del encuentro, con humildad en tiempos de orgullo, con diálogo en tiempos de división. Su misión ha terminado. Su tribulación ha llegado a su fin. Y ahora, después de años de entrega, valentía y fuego, sube al encuentro con Dios. Descansa en paz, Francisco. Que el cielo te reciba con los brazos abiertos. Que tu legado permanezca como un faro en la oscuridad. Y que nosotros, los que seguimos aquí, despertemos antes de que sea demasiado tarde. La profecía ha sido cumplida, pero la historia no termina aquí, porque mientras haya fe, hay esperanza. Y mientras haya esperanza, la luz nunca dejará de brillar. Amén.